Bienvenido a la dura realidad de los trabajadores autónomos. Con el espíritu de arrojar luz sobre el desafío de los autónomos, profundizamos en el sinuoso terreno del trabajo por cuenta propia. Una profesión que alguna vez fue considerada el epítome de la libertad y la flexibilidad, se ha transformado gradualmente en una dura realidad, que recuerda en algunos aspectos a la esclavitud laboral en 2024. Comenzamos nuestro viaje hacia el meollo de la cuestión definiendo autónomos. Este término, originario de España, denota la situación del trabajo por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia tienen el mismo peso que los asalariados y soportan cargas fiscales y de seguridad social similares. Suena justo, ¿no? Nuestro viaje continúa con un giro inesperado. Dejando atrás la comodidad de los trabajos rutinarios, los autónomos desafían al mundo solos. Establecen su propio ritmo, dirigiendo su destino profesional. Sin embargo, el coste de esta independencia es mucho mayor de lo que parece el ojo inexperto. Autónomos, a pesar de su atractivo magnético de libertad, funcionan en medio de un entorno dinámico plagado de riesgos. Su utopía profesional se transforma sutilmente en una situación apremiante mientras enfrentan la cruda realidad de ser creadores o rompedores de sus negocios. Siguen surgiendo nuevos desafíos que llevan a estos trabajadores autónomos al borde de presiones implacables. Los crecientes costos generales, las tendencias fluctuantes del mercado y la creciente competencia actúan como enemigos implacables, lo que hace que el camino hacia la prosperidad a menudo parezca un espejismo. El antiguo ideal de equilibrio entre la vida personal y laboral se siente como un sueño lejano, ya que estos profesionales capacitados se ven obligados a desdibujar las líneas que alguna vez separaron su vida personal y profesional. Hacer malabarismos con múltiples roles no es simplemente una elección, sino una necesidad. La discapacidad, la enfermedad o el agotamiento agravan aún más los desafíos. Sin un sistema de apoyo, los trabajadores autónomos no tienen una red de seguridad a la que recurrir cuando la vida lanza curvas inevitables, lo que tiene graves implicaciones en su estabilidad financiera y bienestar personal. Se presenta un muro insuperable cuando despegamos otra capa de este tema. La obtención de préstamos se convierte en una tarea hercúlea para los autónomos debido a su naturaleza irregular de ingresos, que es simplemente un subproducto del sistema que han adoptado. El cumplimiento fiscal es otra espina clavada en sus costados. A pesar de los desafíos que soportan, se espera que se mantengan al tanto de una compleja red de regulaciones fiscales y cualquier paso en falso podría tener consecuencias punitivas. En un mercado laboral que evoluciona rápidamente bajo la fuerza de los avances tecnológicos, los trabajadores por cuenta propia enfrentan no solo desafíos económicos sino también sociales. Muchos sienten el aguijón de la soledad, desconectados de una sociedad preocupada por las nociones tradicionales de trabajo. Los altos niveles de incertidumbre son característicos de la vida de los autónomos. Sus objetivos, una vez fijados con una determinación inquebrantable, se ven envueltos por dudas brumosas y el camino que parecía tan claro se convierte en un viaje complicado lleno de aparentes callejones sin salida. La carga de administrar un negocio de ser el contador, el gerente, el comercializador y el vendedor se aleja de lo que podría haber sido el tan codiciado sentido de propósito derivado de la función principal del negocio mismo. La sombra cada vez mayor de las facturas impagas influye mucho en el flujo de caja y, posteriormente, en la sostenibilidad. Este huésped no deseado se come los sueños de los autónomos, lo que se traduce en noches de insomnio y días de ansiedad. Por arriesgado que parezca, el endeudamiento puede ser a menudo la única estrategia de supervivencia viable para los trabajadores por cuenta propia. Pero los altos costos de endeudamiento, junto con la falta de apoyo estructurado para gestionar las deudas, a menudo suenan la sentencia de muerte para muchos empresarios valientes. ¿Estamos presenciando una tragedia o simplemente la evolución natural del panorama laboral? Las líneas entre las duras realidades que enfrentan los trabajadores por cuenta propia y la noción histórica de esclavitud laboral vacilan con un parecido inquietante a medida que se desarrolla 2024. Un examen más detenido de las prácticas laborales y los entornos laborales insidiosos que rayan en la explotación arrojan una luz desconcertante sobre la situación desesperada de los trabajadores por cuenta propia. Luchan contra las mismas preocupaciones que enfrentaron sus homólogos esclavizados hace años. Los ecos de insostenibilidad resuenan en ambos escenarios. Los trabajadores autónomos enfrentan las mismas inevitabilidades que persiguieron a los esclavos laborales del pasado a medida que sus negocios fracasan bajo presiones que a menudo resultan demasiado difíciles de soportar. El trabajo por uno mismo debe ser una experiencia liberadora, un caldo de cultivo para la innovación y la creatividad. Sin embargo, para un número significativo de trabajadores por cuenta propia, ocurre exactamente lo contrario.
Se encuentran confinados dentro de su propia creación, sus negocios se parecen más a jaulas inquietas. A medida que se avecina el punto de inflexión, surge la única pregunta que resuena en la conciencia de los autónomos: ¿vale la pena? A pesar de las probabilidades acumuladas, los caminos inciertos y las luchas constantes, en medio de las crecientes probabilidades, surgen historias de determinación y resiliencia. Los trabajadores autónomos atraviesan los flujos y reflujos del mercado, enfrentados solo a fragmentos de apoyo, pero de alguna manera reúnen el coraje para levantarse. Sin embargo, las historias de resiliencia no pueden eclipsar el hecho incontrovertible de que los autónomos son guerreros en un campo de batalla que, con demasiada frecuencia, conduce al estancamiento más que al triunfo. Es bajo esta pesada nube de incertidumbre y lucha que profundizamos en soluciones plausibles. Quizás sea hora de reevaluar las estructuras que rigen el trabajo por cuenta propia. Una señal del pasado nos ilumina el surgimiento de movimientos laborales que abogaban por condiciones laborales justas. La difícil situación metafórica de los trabajadores autónomos, a menudo solitarios en sus luchas, exige apoyo y reconocimientos similares en el mundo contemporáneo. Superando el estigma social del fracaso, los trabajadores autónomos deben expresarse más en su difícil situación, aprovechando el poder de comunidades igualmente afectadas y unificando sus voces, pueden poner sus desafíos colectivos en primer plano. Está sorprendentemente claro que las contribuciones obligatorias para prestaciones sociales siguen siendo un abismo insalvable para muchos. Existe una necesidad apremiante de reevaluar estas contribuciones para adaptarlas mejor a las intrincadas y a menudo impredecibles complejidades financieras que caracterizan el trabajo por cuenta propia. Si bien los derechos sociales avanzan a paso de tortuga, el avance tecnológico indica un rayo de esperanza. Las plataformas y herramientas digitales están permitiendo a los trabajadores autónomos anteriormente aislados conectarse con el ecosistema en general, creando vagones de apoyo mutuo y recursos. Retejiendo el tejido social, estas redes digitales son fundamentales para reducir la agudeza de soledad de los trabajadores autónomos, mejorar su sentido de conexión con espíritus afines y darles acceso a la sabiduría colectiva de sus pares. Es necesario idear más mecanismos de apoyo y un acceso más fácil a las redes de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia. Bloqueados debido a la mentalidad tradicional que rige empleado versus jefe, sus contribuciones financieras y sociales únicas merecen un reconocimiento más personalizado. La dinámica de las luchas de los autónomos está evolucionando rápidamente, y la gravedad de sus desafíos es difícilmente perceptible dentro de los diálogos convencionales sobre el trabajo. Es crucial poner sus realidades en primer plano, impulsando una política redefinida y sencilla que satisfaga sus necesidades únicas. La aparición de agregadores y plataformas de trabajo por cuenta propia también proporciona motivos para el optimismo. Estos recursos, diseñados para ofrecer un mercado para los trabajadores autónomos, tienen el potencial de reducir la carga de administrar el negocio y fomentar un sentido de comunidad. Si bien el terreno del trabajo por cuenta propia sin duda sigue siendo accidentado, el espíritu de los trabajadores por cuenta propia sigue trabajando. Es un espíritu que refleja el deseo de resiliencia innovadora, desafiando el status quo y avanzando hacia un futuro más brillante y equitativo. Al llegar al final de nuestra exploración de los paralelismos entre las duras realidades que enfrentan los autónomos y la esclavitud laboral histórica, una cosa está clara. Ya sea pasado o presente, ya sea en medio de cadenas o en medio del bullicioso caos de una pequeña empresa, el espíritu perdura: esforzarse, sobrevivir, brillar. El futuro nos invita a alterar el estancamiento, desmantelar barreras sistémicas y reimaginar estructuras de apoyo paralelas para fomentar un ecosistema integral donde los trabajadores autónomos no solo sobrevivan sino que prosperen. Cuando el sol se pone en nuestra exploración, el caleidoscopio de la vida de los autónomos nos deja con un profundo aprecio. Su existencia, testimonio del espíritu humano indomable y llamada de atención a la realidad. El trabajo per se podría haber cambiado de forma, pero su quinta esencia permanece inalterada. Que este sea el llamado a la acción, generando un sentido de empatía y comprensión hacia los trabajadores por cuenta propia. Apoyarlos y trabajar para lograr una comprensión unánime, que estos valientes individuos, empresarios por derecho propio, no son simplemente trabajadores por cuenta propia, son los héroes anónimos de nuestra economía.